Hola, gente conocedora de YouTube. Hoy hablaremos sobre eso que se le ha denominado en los grandes escaparates mediáticos como lo latino. Cuando se habla de la cultura latinoamericana en los grandes medios de comunicación, inevitablemente se viene a la mente de manera pintoresca y exótica la música de algún cantante pop de moda o de los bailes sexualizados, asumidos y transformados en música de consumo masivo por las industrias musicales transnacionales. Hoy hablaremos un poco sobre eso que se le ha denominado como la cultura latina, claro, desde un cierto punto de vista. La cultura, entendida como la producción material e intelectual de un pueblo, cruza por todos los niveles de una sociedad, entrelaza y convive con expresiones materiales y simbólicas, es parte predominante, construye y define el rostro de una sociedad específica. La cultura, como parte importantísima de la superestructura de nuestra sociedad, debe de ser reformada en beneficio de las masas latinoamericanas, ya que ahí se gesta y se construye, a través del consenso, el sentido común y la dirección intelectual y moral de cualquier sociedad. Como habitantes de este pedacito de tierra, Latinoamérica, con toda nuestra carga histórica, sangrienta, debemos aspirar a construir un mundo diferente al que vivimos, alejados de los valores que nos han sido impuestos desde fuera, el individualismo exacerbado y el consumismo del libre mercado. Es la reforma de esta concepción de cultura, dando a las grandes masas latinoamericanas una nueva forma de verse a sí mismos con sus propias palabras, en su lenguaje y hablando de lo que pasa en el devenir diario de nuestras sociedades. Para nadie es un secreto que la cultura hegemónica, la que nos nutre de contenidos y sentidos a las prácticas cotidianas de la mayoría de Latinoamérica, es la cultura del consumo emanada de Estados Unidos. Desde los años 50 del siglo pasado, la industria cultural del gigante del norte ha hecho un trabajo sistemático para penetrar en las grandes masas de nuestros países. Y no es de extrañar que, a inicios del presente siglo, nos encontremos ante un panorama más que difícil en relación a quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo del siglo XXI en términos culturales. Existen tres problemáticas fundamentales para avanzar en la construcción de una nueva concepción de la cultura en América Latina. En términos culturales, ¿qué hacer con el capitalismo, entendido como proyecto histórico de civilización? Hoy en día, a partir de la crisis sistémica que inició con la burbuja inflacionaria en 2008 en Estados Unidos y de manera acelerada durante el último año con la crisis sanitaria mundial del COVID-19, es más que urgente replantearse este proyecto civilizatorio. Desmontar valores inalienables del capitalismo como el individualismo exacerbado, el libre mercado y en general la depredación en términos de recursos naturales de la que es objeto el planeta entero. Con el fin de la Guerra Fría, el discurso hegemónico norteamericano hizo pensar que América Latina no tenía la menor importancia para el devenir histórico del mundo. Hoy en día, tomando en cuenta los sucesos de los últimos 20 años, nadie puede negar que América Latina es una pieza geoestratégica de primer orden del mundo actual, sobre todo en materia de recursos naturales. Agua, petróleo, litio, biodiversidad y un largo etcétera que en última instancia representa la supervivencia misma de la humanidad. La modernidad, como proyecto histórico de civilización surgido en Europa, pero que en América Latina tiene sus propias características. En cuanto al tema de la modernidad, hay que acercarse a autores como Bolívar Echeverría, Enrique Dussel o Aníbal Quijano. Decíamos, la modernidad, como proyecto civilizatorio, sufrió un cambio de paradigma con el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos enarbolaba el discurso del fin de la historia y con ella el fin de la modernidad. Los tanques de pensamiento norteamericanos nos metieron a fuerza de repetición que vivíamos en la posmodernidad, donde los lazos sociales se vuelven gelatinosos, donde lo sólido se desvanece en el aire y donde las fronteras de los estados nacionales progresivamente se desdibujarían. Aquí te dejo mi video sobre el neoliberalismo, donde hablo con más profundidad de este tema. Pero en América Latina, como el sur de Europa o África en su totalidad, no podemos asumir sin más el discurso posmoderno, ya que en estas tierras nunca se llegó a consumar el proyecto de la modernidad.
¿Cómo pensar en avanzar en el devenir histórico de la humanidad y alienarnos al proyecto posmoderno? Si es que este en realidad existe, si en nuestras tierras seguimos padeciendo la hambre generalizada, una grosera desigualdad y donde la dignidad inalienable del ser humano ha sido pisoteada y mancillada en repetidas ocasiones. Solo ver la historia de los últimos 100 años de América Latina para darse cuenta de esto. Cómo abrazar los relativismos y particularismos del pensamiento posmoderno en sociedades tan heterogéneas como las latinoamericanas, y lo que es más grave, cómo hacernos de asideros que nos anclen en nuestra realidad concreta donde no existen. La tarea entonces pasa por pensarnos a nosotros mismos dentro de un mundo más complejo que sobrepasa nuestras fronteras físicas y pensar cuál es nuestro papel dentro de un sistema globalizado y multipolar. Cuestiones como la identidad nacional, lo mexicano, lo brasileño, lo chileno, siguen en el debate actual y de cierto modo el discurso de la aldea global ha puesto ciertos cuestionamientos al mito de lo nacional. A contramano de esto, se nos presenta el multiculturalismo como la alternativa. Cabría pensar entonces, ¿qué se entiende como multiculturalismo? ¿Cuál es su propuesta civilizatoria? Por otro lado, tenemos la llamada decolonialidad, misma que ha sido trabajada con intensidad los últimos 30 años por intelectuales latinoamericanos y estudiosos de la filosofía y las ciencias sociales. Ocurre lo mismo, hay un consenso sobre ella. ¿Qué representa para la inmensa mayoría de los latinoamericanos? En ambos casos, existen más preguntas que respuestas. Desmontar el discurso hegemónico que reproducen los esquemas de la sociedad capitalista. Las industrias culturales que reproducen este patrón de consumo, de vivir y de pensar, fuertemente Hollywood y las industrias de entretenimiento que están alrededor de ella, que están más preocupadas por mantener cautivos a millones de consumidores que por recuperar la voz y los gestos característicos y auténticos de nuestras sociedades. Hemos visto cómo los discursos de inclusión cultural, lo políticamente correcto, que ha hegemonizado los discursos oficiales de los últimos años de grandes conglomerados como Disney o Marvel, no son más que paliativos al capitalismo. Es la idea de hacer un capitalismo con rostro humano. La cuestión no pasa por hacer un capitalismo más amigable, más incluyente en términos culturales. La cuestión de fondo es generar las condiciones apropiadas para realizar una reforma profunda y revolucionar la cultura y la sociedad en general. Bajo este supuesto, no es cuestión de buenas o malas tecnologías. Facebook, Twitter, Instagram o incluso esta misma plataforma son valiosas a partir del contenido que se genera en ellas. Pasa por ser una caja de repetición del pensamiento dominante, del discurso hegemónico, o por el contrario, generar pensamientos laterales, creativos, esos que aún permanecen en los márgenes del establishment. Pasa por socializar el habla de nuestras calles, los bailes que se producen día a día en las villas miseria, el barrio o las favelas, las expresiones culturales e identitarias que caracterizan nuestras ciudades latinoamericanas. Desde Pedrito Infante o Carlos Gardel, pasando por La Matancera o Bola de Nieve, hasta Dame pa' Matala o Chabuca Granda. Desmontar la idea de la inferioridad y marginalidad del latinoamericano pasa por ocupar progresivamente esos espacios de dominación y de construcción de consensos, y progresivamente construir una nueva ética de vida, una nueva moralidad del día a día. En la medida que seamos capaces de hablar de nosotros mismos, con nuestras propias palabras, ya sea en el cine, la radio, la plástica o la literatura, podremos alcanzar la universalidad de nosotros mismos, siempre anclados en una realidad producto del análisis concreto de nuestra realidad concreta, la crítica constante de la realidad que se nos presenta, hacer la reflexión constante de las ideas, imágenes y sonidos que se nos venden como inevitables e irreversibles. De lo contrario, seguiremos asumiendo la cultura de lo latino como Jennifer López o Shakira cantando en inglés y bailando tun, tutun, tun, tun, tutun, tun, tun.